tomamos las decisiones oportunas para hacer un correcto flujo de nuestro trabajo. Y después ya como una tercera etapa, y ya la definitiva, la que todos conocemos, la construcción. Aquí ya estamos netamente en la obra operativa. Este concepto en general engloba que aquí tenemos que definir, tenemos que contratar y tenemos que licitar para llegar a buen destino a nuestra obra. Acá, por ejemplo, también le vamos a mostrar un modelo cascada del ciclo de vida de una mina. En general, el ciclo de vida de una mina tiene algunos aspectos como en la exploración. Aquí, en algunas formas de la exploración, tenemos los estudios de perfiles, los estudios de prefectibilidad y factibilidad de nuestro proyecto. Y en general, en esta etapa son los procesos más largos para llegar a la construcción netamente tal. Entre esta exploración y el inicio de la operación pueden pasar hasta décadas. La inversión en exploración, estudio puede ser bastante mayor en cuanto a dinero, y también las inversiones totales en general desde que uno explora hasta un cierre de millones de dólares. Entonces toda esa inversión la tenemos que cuidar bastante bien. Acá los hitos críticos en general son el descubrimiento del yacimiento, tenemos que hacer una definición de los recursos mineros, definir la reserva, tenemos que dar los permisos ambientales, invertir, obtener financiamiento, la puesta en marcha de operación, el incremento de reserva, aumentos de capacidad, en sí ya ahora hablando de la mina, y también al final del cierre, cuando ya estamos en esto, vamos a ver también el agotamiento de esta reserva. Y tenemos que también tener un plan de cierre y un abandono de instalaciones. Esto nosotros lo estamos colocando en sí como para ayudar más o menos cronológicamente a lo que estamos viendo y cómo nuestro software también ayudan a este espacio. En sí, también en el análisis de la información de espacios subterráneos tenemos un equipo de proyecto que en general es bastante amplio, conocido como el Project Team, que son aquellas personas que realmente tienen un rol en cada una de estas etapas. Estos miembros se agrupan, cada uno tiene una determinada rol, una determinada función, pero todos van finalmente a un plano, digamos, un túnel, en este caso características, final. Aquí podemos ver el ingeniero, los proveedores, en este caso que somos nosotros, contratistas, consultores, contralores, está el dueño, está la contraparte, ahí tiene que haber una muy buena comunicación, sobre todo entre el dueño y la contraparte. El equipo de proyecto, estos roles están en el marco del todo el tiempo del proyecto. Esto se puede desmantelar cuando ya finaliza, o pueden haber cambios entre toda esta ejecución de la obra. En sí, hoy en día, estos son datos más o menos del 2015, ¿sí? Las obras subterráneas en Chile son más o menos del 11%, estamos hablando del 2015, estamos hablando en cobre, y los rajos abiertos un 89%. Esta torta se ha ido invirtiendo un poco, ya sabemos que la obra subterránea es un poco más cara que el rajo, pero se ha ido invirtiendo cada vez más. Estamos viendo aquí el caso de Chucky, inversiones gigantes, y cada vez se está viendo que en la obra subterránea también tiene un valor en cuanto a la capacidad ambiental de hacer una obra, también no es tan invasiva como en otra. Eso también lo vamos a ver la próxima semana con todo el tema estructural y todo lo que viene en la construcción en sí. En cuanto al logro también, aquí ya tenemos una torta invertida, la subterránea hasta el 2015, más o menos llegaba a un 75% y en rajo 25%. También acá cada vez estos porcentajes se van ampliando hacia beneficio de la subterránea. Los principales procesos en la extracción de minas subterráneas son la perforación, tronadura, carguillo, transporte de material. Acá tenemos diferentes fases de esto y necesitamos medir, necesitamos que todas esas mediciones tengan un flujo rápido. Hoy en día tenemos los hardware para medir rápido, pero también necesitamos el software que prepare esa información de forma adecuada y que nosotros la podemos también traspasar de forma rápida
a al personal que requiere de esa información. En sí, el túnel tiene también un ciclo de construcción. Hay una definición del trazado, y en la definición del trazado uno tiene que ver el tipo de roca, las propiedades, el Q que le dicen, tenemos que ver la presencia de fallas, las orientaciones, si hay agua subterránea o no, analizar el método constructivo, si en suelo una excavación o es mecánica, ahí se definen otras cosas, si es que en roca se puede usar tornadura controlada, cortador rotatorio, TBM, ya en construcciones no tanto en minera, el TBM se ocupa más en infraestructura. Hay algunos casos como los bronces que ha ocupado, fue la primera a ocupar TBM en Chile, ¿sí? También evaluamos alternativas, se categorizan, se valoran, hay recomendaciones, aquí vemos también los aspectos ambientales, los costos. También acá tenemos que elegir la alternativa, cuál es el trazado más óptimo, sobre todo en una minera subterránea, eso es casi un día a día, tienen que ir definiendo por dónde va la veta y por dónde va el túnel. Y eso es un trabajo para el área de topografía bastante diario, un día a día. Y también tiene que ser muy confiable. Y aquí es donde se aplican las decisiones y se empieza con la fase de construcción o por donde realmente yo quiero seguir la veta del mineral. Entre todo lo que yo le he dicho, en sí, era para la importancia que tiene algo que nosotros lo llevamos incorporado en nuestro ADN, que necesitamos medir. Esencialmente, eso es lo que necesitamos nosotros, es tener una muy buena medición. Los aspectos más importantes que hay, de hecho, cuando hay mediciones o en el ciclo del túnel en sí, tenemos los diseños subterráneos, equipamiento, procesamiento, infraestructura, comercialización, evaluación económica, análisis de riesgo y un punto de lo que es muy importante que se tiene que ver, que es la topografía. La topografía lleva y arrastra todo esto, todas estas decisiones que se tienen que tomar a futuro. En general, teniendo un buen flujo de información en topografía, las decisiones son mucho más confiables y también mucho más rápidas. Entonces, aquí lo que vamos nuevamente a empezar a ver son los flujos de trabajo con 9 puntos y vamos a ir a mostrar los ejemplos, pero vamos a ir con la captura nuevamente y después vamos a ir a ver los ejemplos. Entonces, nuestra captura, en los próximos ejemplos que vamos a mostrar, las 9 puntos son 3 ejemplos. Los 2 primeros son con este hardware que se lo queríamos mostrar, que es con Set Horizon de Geoselam. En sí, este es un equipo que es un equipo escáner móvil, que la plataforma de medición soy yo, o sea que yo camino y mido. Este tiene un rango de distancia de 100 metros, intensidad, tiene una propiedad de intensidad, o sea que puedo ver y diferenciar algunos elementos que pueden ser reflectivos. Tenemos un peso de 1,3, que es lo que se muestra ahí. Tiene también un disco duro que uno lo puede llevar en una mochila y escanea 300.000 puntos por segundo. Como les decía, el colector se puede estar en una mochila y el procesamiento es posterior. Este equipo lo único que yo necesito es encender en una posición, se enciende el equipo empieza a girar su cabeza, que se ve ahí, y empieza a medir. El proceso en sí, ¿cómo es? Ahí está el láser, tiene el cabezal giratorio y tiene un sensor inercial interno. Y en esto, toda esa información se va recolectando en un disco duro. Ahí tiene una batería que tiene aproximadamente 3 horas de duración. Esto es esencialmente lo que uno puede hacer. El equipo en sí está hecho para tanto realizar medición en exterior, pero ahí tenemos un ejemplo en interior mina, que se está realizando una medición. Eso es el equipo, uno lo lleva en la mano y con un cable de conexión entre su disco duro. Este equipo también lo llamamos multiplataforma. ¿Por qué? Porque si ven en la primera imagen, ahí va una persona va caminando, va tomando mediciones, que eso también lo puede hacer interior mina, y muy importante la segunda foto, ven que tiene
puede decirse un boom o un jalón que es extensible, y que en el primer ejemplo que vamos a ver, van a ver que se tomó un caserón con estos equipos. Y este equipo también puede ser adosado a un líder y hacer vuelos más limitados, digamos así. Limitados, estamos hablando, nosotros hemos hecho hasta unas 7 hectáreas, y con una georreferenciación indirecta. ¿Cómo se hace con este equipo? Yo camino, mido, o lo coloco en un dron o con el jalón extensible, saco el dato que viene con una extensión propia del fabricante, y se ingresa a un software, ese archivo se ingresa a un software que es GeoSLAN Hub. Este GeoSLAN Hub entrega la nube armada. Yo no tengo que armar la nube, porque ya, como les decíamos, esto es una tecnología SLAN, que yo voy caminando, voy de tiempo en común, tengo un tiempo 2, esa misma toma nuevamente está tomando cosas en común, y el software es capaz de juntar esta nube de puntos, y cuando la junta yo ya la tengo como una nube en un formato de 57, en un formato LAS, y que en ese momento la puede leer Real World. Acá les vamos a mostrar un poco de cómo es el flujo para este dato, para que después nos interioricemos cómo fue tomada la nube de puntos en el ejemplo de Real World. Acá vamos a ver, no sé si se ve bien, vamos a bajar un poco el volumen. Esta fue una toma realizada en una minera cerca de Santiago. Ahí está el equipo, las características que les mostrábamos. Estamos en interior mina, lo que necesitamos en ese momento es que el equipo esté quieto. Empezamos ahí y se empieza a caminar. En ese momento estamos caminando. Ahí tenemos un jalón extensible, que era la primera versión del jalón. Vamos midiendo, y si se dan cuenta, no nos importa que hayan equipo, gente trabajando, porque nosotros podemos rodear esto y ir completando la información. Ahí estamos ya al lado de equipo nuevamente, y vamos a ver que después se va a medir un caserón. Yo saco esta información, la coloco en el software hub, y eso es lo que yo puedo ver ya en Real World. Ahí ya la nube viene como una nube armada. Yo cada vez que camino, si yo camino 5 minutos, el software se demora 4 veces en armar la nube. Y el resultado, como decía, una nube en LAS, y en Real World ya puedo hacer algunos estudios, algún análisis. Eso es lo que vamos a ver en un ratito más. En sí, un equipo bastante versátil, de una forma segura de medir, una forma también muy rápida de medir, y ahí donde entra muy bien Real World para sacar los datos. También en el tercer ejemplo que vamos a ver, vamos a ver un ejemplo en sí con Trimble X7. Aquí les vamos a mencionar algunos aspectos, características técnicas, que tiene una calibración automática, necesita una mantención anual, eso es un muy buen aspecto económico para todos. Un registro en terreno, tiene una IMU también. Aquí ya estamos hablando, perdón, de un escáner estático, en este caso, con trípode. El anterior era un escáner móvil. Tiene una autonivelación también, de una precisión de 3 segundos. En sí tiene un IP55, o sea que con esto actúa bien para una minera subterránea. Un peso de 5,5 kilos. Y también podemos ir seteando la densidad del 9 puntos, al igual que la precisión, que es 2 milímetros. El rango de medición es de 60 centímetros hasta 80 metros. También tiene cámara integrada y tiene comunicación Wi-Fi USB. Lo importante de esto es que el registro es en terreno, que salió también al equipo anterior. Yo lo llevaba, que hablábamos del móvil, lo llevaba a un software y ahí se juntaba la 9 puntos. En este caso yo trabajo con un tablet y en el momento se va juntando la 9 puntos. Entonces también eso es muy útil y muy rápido, y también en el momento yo puedo ir viendo, en este caso, la 9 puntos en mi notebook, y puedo hacer algunas mediciones para tomar algún tipo de decisión en el momento. En este equipo mañana hay un webinar a las 10 de la mañana, que es de Sebastián Pérez, que nos va a mostrar ejemplos, que son ejemplos bastante buenos, y va a mostrar también el flujo de trabajo de este equipo. En sí, ahora, el flujo de trabajo, estos fueron en la primera etapa los equipos que capturamos, esta 9 puntos, y vamos a ir en sí a los registros.
En la tecnología SLAM, que es el equipo móvil, nosotros solamente necesitamos caminar en la zona y en sí, como les decía, se va a juntar esta nube puntos sola. Para referenciar esa nube hay dos opciones de referenciar, a través de aspectos característicos. En este caso lo estoy mostrando como un túnel y también nosotros colocamos así unos conos, le podemos dar coordenadas a esos conos, nosotros pasamos midiendo y después en Real World le damos el atributo de la coordenada. Y también, si ustedes tienen marca en los lados, en las paredes del túnel con elementos reflectivos, también si tienen las coordenadas ahí, uno pasa midiendo, mide esta marca y después en el software Trimble Real World uno lo puede realizar la georreferenciación. Esos son los consejos Real World que hablábamos la semana pasada, ahí aparecen esta forma de referenciar. Y en sí lo que vamos a hacer ahora y vamos a ver es producción y analizar un poco y ver cómo se ven estas 9 puntos en Real World. Entonces ahora en sí vamos a analizar esta primera 9 puntos, ahí un poco les muestro cómo se midió con el equipo Horizon. En el equipo Horizon fueron 10 minutos de medición, fueron 200 metros de caminata y el postproceso 35 minutos para obtener esa nube que ven ahí. Esa es una nube continua, como un equipo móvil. Solo caminamos y se tomó lo que se ve ahí. Ahí se ve el caserón, yo creo que se está Fernando por ahí, un saludo, porque yo creo que este caserón lo vemos con Fernando Pérez en su momento. Y si ven ahí, bueno, tiene unos diámetros de 117 metros, que no es menor. Entonces ahora a lo que vinimos a trabajar un poco y les vamos a mostrar lo que es Real World con los 9 puntos que nosotros hemos tomado. Aquí vamos a trabajar con la primera nube, no sé si se ve, no sé si me confirman si se está viendo la pantalla bien o no. Acá tenemos la 9 puntos, que es la que se mostraba en la imagen, que es una labor más 2 caserones. Esto fue hecho con Horizon. Nosotros lo que hicimos acá fue caminar. Empezamos en un lugar y como teníamos muchas formas de ver los caserones, íbamos a esos lugares, medíamos y teníamos un poco más el aspecto del caserón global, como se ve acá. En esta medición, como hablábamos, deben haber sido uno más. Anteriormente se veía unos 10 a 15 minutos. Lo procesamos en el software HAT, vuelvo a reforzar eso, lo pudimos exportar en un formato LAS y aquí la vemos en Real World como se ve actualmente. Esta labor en esa medición, si ven acá, tiene 125 millones de puntos. Esa es en sí la labor. Y uno también puede ir filtrando. Acá ya tengo una capa lista de lo que es lo que borramos en un comienzo de ahí a donde empezó la medición en la camioneta, y eso fue filtrado en una forma manual, en este caso en Real World. Acá lo que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer algunos ejercicios, por ejemplo en este caso trabajar con estos 9 puntos. Con tantos puntos muchas veces en túnel no es tan recomendable, ya que realmente la representación, como vamos a ver acá, la vamos a editar y vamos a hacer un muestreo un poco menor y la vamos a dejar, yo creo, unos 50 centímetros. Aquí es con la herramienta de segmentación, vamos a hacer el muestreo espacial y le vamos a decir que la vamos a dejar unos 50 centímetros. En sí acá vamos a preparar el dato y vamos a trabajar con esta nube filtrada. Trabajar con nube filtrada en general no se pierde el dato, sino que uno trata de no forzar mucho los computadores, y también cuando uno realiza la superficie es muy recomendable porque tiene menos defectos esa superficie, podría decir, porque hay menos puntos duplicados. Cuando nosotros realizamos este muestreo que se está viendo acá, realizamos una vista previa, se puede ver en la pantalla derecha,
aquí nos va a decir abajo, inicialmente abajo dice que son 24.000 puntos, realmente son 125, perdón, 24 millones de puntos, son 125 millones. Lo que está pasando ahí que RealWorld trata de que el computador, podríamos decir, no sufra, que sea, lo optimiza un poco. Entonces realmente solo 125 y acá, si se dan cuenta, ya quedó en 80.000 puntos. Y realmente todavía sigue siendo una característica buena. Yo voy a crear esto y aquí es donde está mi nuevo muestreo, que son una muestra de 50 centímetros. De esta muestra de 50 centímetros, lo primero que yo voy a hacer, voy a crear una superficie, que es lo que más se pide en general cuando uno tiene un muestreo topográfico en mina. Vamos a ir a creación de malla. Y en creación de malla, acá tenemos diferentes formas de proyectar la superficie. En este caso le vamos a decir que no quiero una proyección, porque realmente hay muchos elementos acá que están en la medición. Vamos a hacer una lista previa de que cómo sale, y ahí ya tenemos algún tipo de información. La vamos a crear y aquí ya tenemos la muestra con la superficie. Esta superficie yo ya, si elijo mi layer, yo la podría ir inicio, la podría exportar, exportamos la selección, le podríamos decir que yo la quiero exportar en un DXF, en un DWG, la guardo para que así pueda ser leída por algún software como MicroStation, algún CAD en general. Y lo otro que acá podríamos ver que yo también, les decía, podría hacer muestreo de la nube de diferentes filtros espaciales, y también eso iría más o menos afectando en sí a la nuestra muestra. Ahora yo lo que voy a hacer, voy a eliminar la geometría en sí y voy a trabajar también con una parte del túnel. Y lo que voy a hacer ahora, voy a nuevamente editar y voy a ver con esta herramienta que es segmentación, y voy a aislar una parte de este túnel. Y quiero trabajar solamente con esto y voy a elegir esa porción de túnel. Le voy a decir que la cree. Ahí está. Y también acá yo tengo posibilidad solamente de trabajar con esto. Les voy a colocar un poco el píxel más alto, solamente como... Y yo podría también hacer una superficie solamente para esa labor, pero ya con otra proyección, si yo quisiera. Yo acá lo podría hacer sin proyección, lo voy a hacer sin proyección para que vean la diferencia. Ahí está el túnel. Esto yo también lo podría crear igual que la vez anterior y exportar. Y bueno, lo vamos a crear para que se vea. Acá está el túnel de esa forma, y nuevamente yo lo que podría hacer es inicio, exportar esa selección y decir que yo lo quiero en un formato de XF o un formato de WG. Nuevamente voy a trabajar con esta porción. Yo le voy a eliminar esa geometría para mostrar otro ejemplo y lo voy a enfrentar. Nuevamente le voy a decir que voy a ir a una superficie, voy a ir a la creación de mallas, pero ahora vamos a usar otro tipo de proyección para el túnel, que sería una proyección que sería en base a un cilindro. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a crear un cilindro, que sea una proyección, perdón, que esté dentro del túnel, y vamos a decir la vista P al mallado, y también hay una creación a base de otra proyección. Ahí hay unos puntos que uno debería filtrar. Si se dan cuenta, en el otro caso no tomó ese punto. Son diferentes formas del algoritmo de tomar esto. Y nuevamente yo podría crear y cerrar. En este caso no lo voy a crear. También lo que podríamos hacer acá, yo previamente creé un eje, que está acá, no sé si se alcanza a ver, y podríamos hacer algunas creaciones de algunos perfiles. Entonces voy a ir a la opción que está arriba, perfil. Le voy a decir que sí, necesito ver del camino, y con una trayectoria 3D, y ahí está el eje que yo ya había previamente dibujado. Acá me está diciendo el inicio y el fin.
y el intervalo de cómo van a ser los perfiles, que es cada 1 metro, lo vamos a aplicar. Aquí hay también algunas, cómo va a ser el cálculo de secciones. Aquí en sí lo que me está diciendo es que va a crear los perfiles con una muestra de la nube de puntos. Cada cuánto va a ser la muestra de la nube de puntos para crear ese perfil. Le vamos a decir que nos entregue una vista previa. Perdón, creo que esto me lo vamos a decir un poquito más amplio, este. Lo vamos a hacer de nuevo, pero vamos a hacer otro poquito. Lo que pasa acá es que debería quizás tener una muestra un poco más no tan filtrada. Lo vamos a hacer con la nube original. Nuevamente vamos a ir a editar, vamos a ir a segmentar. Acá, perdón, que me está tomando la anterior. Acá la vamos a segmentar. Vamos a segmentar la original. Le voy a decir lo que está dentro. Y la voy a cerrar. Aquí tengo el túnel que segmenté. Nuevamente vamos a ir acá. Vamos a ir a la sección transversal. Desde el camino. Le vamos a hacer el intervalo. Vamos a aplicar y le vamos a decir que nos entregue una vista previa. Aquí estoy trabajando sin ningún tipo de filtro en la nube. La anterior la había filtrado mucho quizás, pero se puede hacer algo para que se vea Mira, perdón, yo fui el que cometí un error. Lo que pasa es que tengo que crear la superficie. Y la vamos a crear rápidamente. Le voy a decir sin proyección. La vista media al mallado. Sí, le vamos a decir. Y la creé. Nuevamente estoy trabajando con la nube total, que no es lo más recomendable, como yo les decía. Vamos a crear esa superficie y vamos a crear los perfiles. Ella está creando la superficie. Esta es una superficie que va a ser bastante pesada. Estamos creando la segunda etapa de la malla. Insisto que acá estoy trabajando en base a una nube total. Siempre es bueno trabajar en base a una nube filtrada. En la anterior realmente yo no había realizado la superficie para crear los perfiles. Mira, sí, aprovechemos mientras está calculando la superficie. ¿Tenemos alguna pregunta?
Sí. relacionado con este mismo. Mira, Enrique Díaz nos pregunta cómo queda la superficie de cada 50 centímetros y si esta superficie sirve para calcular sobreexcavaciones. Ahora, la superficie en general, en sí uno va más o menos viendo como en la representación. Yo en general lo que hago una superficie de unos 7 centímetros y ahí yo ya puedo empezar a ver algún tipo de sobreexcavación. Aquí también lo que uno ve mucho es con qué hardware está trabajando. En sí el hardware con que uno está trabajando, que en sí el escáner, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo esta nube, es una nube que es bastante, con bastante información, entonces ahí también hay muchos elementos duplicados. Esencialmente uno podría hacerlo como unos 7 centímetros y ya se podría ver algún tipo de sobreexcavación. Ok, perfecto. Jorge Fernández nos pregunta si para eliminar los elementos ajenos al túnel, equipo o fuerza laboral, existe un filtro automático para el expuesto o algunos filtros complementarios que se puedan utilizar para filtrar esta información, o esto también es manual. A ver, te escuché un poco mal, se escucha un poco mal, pero entiendo la pregunta. Para hacer en túnel, lo más difícil que hay es justamente filtrar la información interna. En sí, la información interna se filtra ya sea manualmente o hay algunos filtros en RealWorld que son automáticos. Dependiendo de la versión de RealWorld, uno puede ir ocupando estos filtros. Pero hay que hacer mezclas de filtros en RealWorld. Hay filtros, digamos, de suelo, un layer queda con solamente se va todo lo que, digamos, está el suelo y todos los elementos que están arriba del suelo se van, pero después yo tendría que volver a unirlo con las paredes. Ahí habría que hacer una, digamos, una fusión de filtros. Pero en general, cuando en el momento que uno mide, ya sea con algún instrumento o dependiendo de la labor como esté, también uno podría pedir, en el caso que no haya tanta circulación, o en sí también uno ya tiene los elementos más o menos que están dentro de la labor ya pausteados, están, yo sé dónde están estos elementos, voy esencialmente ahí a borrar. Pero aquí ya es un poco más de manejo de software. Ok, también está la caja de visualización que es con apoyo para eso, ¿cierto? Sí, justamente la caja de visualización que está apoyo para eso y ahí también uno podría ir haciendo, pero ahí un poco más manualmente. Ya. Mira, hay otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre calcular la superficie sin proyección y con una proyección cilíndrica? Y a propósito de eso mismo, Miguel nos consulta que cuando tú hiciste la proyección cilíndrica quedó una pequeña grieta en el techo. ¿Una pequeña qué? ¿Perdón? ¿Me escuchaste? No te escuché, esa quedó una pequeña algo en el techo. Que cuando tú generaste la superficie sin proyección, quedó una pequeñísima grieta en la clave del túnel. ¿A qué se refiere eso? Ya, mira, en general la proyección en sí es como que, bueno, todos tenemos el concepto de proyección, que una figura de un objeto vuelva a ser visible sobre otro. En túnel, en general, la hacemos con proyecciones cilíndricas. ¿Y por qué muchas veces queda en algún dato, digamos que quede sin dato? No, es dependiendo de dónde tú colocas el cilindro. Siempre uno lo coloca al interior del túnel. Si uno lo coloca externamente el túnel, también la definición o la superficie se proyecta de otra forma. Entonces, hay diferencia entre hacerlo dentro del túnel de esta proyección, que ahí es donde se recomienda, y hacerla afuera. Yo cuando tomé digamos, la proyección, yo lo coloqué adentro, pero no lo alineé, lo hice más como para el ejemplo. La idea es que siempre sea el túnel recto y que el cilindro quede adentro. Ya cuando tiene muchos elementos, como de labores, como caserones, ahí uno recomienda de forma rápida hacerlo sin proyección, ya que toma el algoritmo diferentes tipos de proyecciones para realizar esta superficie en general más rápido. Ok. ¿Y cuál de las dos formas de generar superficie recomendarías tú? ¿Sin proyección o con cilindro?
si es un túnel que uno tenga que de infraestructura, digamos así, no sé si algo más fino, claro, ahí yo lo crearía con el cilindro, digamos cilíndrico. Cuando son túneles, podríamos decir un poco no tan de detalle, ahí podríamos ver que se podría hacer un túnel sin predicción. Estoy viendo acá, realmente hice algo, me faltó hacer algo, voy a hacer mejor la predicción sin predicción, durante lo hice con todos los puntos, lo vamos a hacer bien rápido acá para que esto quede más definido. Lo vamos a cerrar acá. Dios me disculpe, obviamente yo entre la conversación aquí no hice esto. Nuevamente lo vamos a cerrar del camino, la trayectoria 3D, el intervalo, lo vamos a aplicar y vamos a ver una vista previa de cómo queda. Obviamente aquí, si se dan cuenta, la muestra es mucho más pequeña. Lo que vamos a hacer nuevamente, la vamos a cerrar esto. Vamos a ver tenemos la anterior, pero vamos a ocultar esta geometría. Y nuevamente la vamos a realizar. Aquí tenemos que mejorar el filtrado de puntos. Lo vamos a hacer en el próximo ejemplo para que se vea bien, pero aquí el tema es que uno puede ir navegando en los perfiles. Lo vamos a hacer en el otro ya que está un poco pegado acá. El próximo ejemplo en sí es, digamos, también tomado con un hardware en sí que es el Horizon. Acá se tomó un pique y una chimenea en 2 etapas. La georreferenciación se hizo en Real World. La primera etapa fue la que se ve acá, caminar desde el exterior. Se empezó desde que está la camioneta, caminar y volver. La segunda etapa es mediante una jaula bajar por el pique hasta el final y devolverse, y después se fusionaron en Real World. Y después, por una labor diferente, se ingresó por abajo y se tomó esta chimenea que se ve acá. En cierta chimenea, lo que nosotros queríamos ver es que, si ven la proyección del pique a la chimenea, es ver si en algún momento se pueden juntar. Acá lo que nosotros hicimos fue una herramienta realmente indirecta de Real World, que en sí nuevamente fue, voy a cerrar esto, fue tomar 2 tramos de segmentación de este túnel, lo voy a crear. Tengo el primer tramo que está acá. Voy a cerrar esto. Tengo nosotros creamos en sí, solamente para ver si hay una intersección. Lo modelamos, hicimos un cilindro. Esto es para una decisión realmente rápida. Hicimos el cilindro, lo ajustamos a esta labor y lo creamos y lo cerramos. Tengo la primera parte y en la otra sección también lo que hicimos fue nuevamente ir a editar, segmentar este pique, lo que está dentro, y lo vamos a crear.
Y nuevamente vamos a ir a herramienta de modelado, que esto está en Trimble Rework Modeler. Esta es una herramienta indirecta realmente, solamente queremos ver qué tal va la excavación del toro. También lo vamos a ajustar. Ahí está. Lo vamos a crear. Y tenemos los dos cilindros. Y lo único que voy a decir, le voy a modificar un poco la geometría a cada uno. Y nuevamente vamos a visualizar la nube. En sí lo que queremos ver acá, voy a mostrar ambas nubes, como les decía, es si se están intersectando o no y tomar algún tipo de decisión rápida de si se están intersectando o no esto. Y como vemos, ahí tenemos que tener algún tipo de corrección en el pique con respecto a la chimenea para la excavación que se está realizando y para que después se intersecten. Insisto, aquí esta herramienta de modelado nosotros solamente la estamos utilizando de manera indirecta. El modelado de cilindro no es para esto, necesariamente no es para esto, pero nos lleva a tomar una decisión rápida de lo que tenemos. Y un tercer ejemplo que tenemos acá, que ya es con X7. Esto fue tomado por José, creo, con un escáner X7. Acá también lo que podríamos ver, diferentes vistas y tener el color verdadero, ya que X7 tiene la cualidad de poder tomar fotografía. Nuevamente lo vamos a ver como intensidad de colores. Vamos a ocupar, como bien decía José, la caja, una visualización de caja que yo puedo ocultar información. Y aquí también vamos a ocupar una herramienta indirecta de RealWorks, y así en general es para, vamos a hacer un análisis. Aquí tenemos los pernos y vamos a tratar de hacer un listado en un ASCII para ver y tener esos pernos de alguna forma. Acá uno elige algún tipo de librería o uno podría crear su propia librería. Yo voy a crear una nueva. Y a este le voy a colocar algún código de pernos de anclaje quizá. Lo voy a aplicar. Y lo acepto. Acá ya debería tener una librería 2. Tengo los pernos de anclaje y le vamos a colocar algún prefijo acá que también pernos de anclaje. Y en este solamente yo quiero tener puntos. Y acá con mi lápiz lo que podría hacer, vamos a tratar de ir colocando algunos puntos. Lo creo. Nuevamente lo creo. Lo creo. Y nuevamente lo creo. Cierro la herramienta. Y acá tengo el listado de esos puntos, los voy a seleccionar. Y vamos a ir a una exportación, pero en este caso vamos a exportar un conjunto de características. Le vamos a colocar pernos de anclaje. Y en sí lo voy a guardar en un ASCII. Y lo voy a guardar en mi escritorio. Ahí me dice con qué la nomenclatura lo quiero guardar, nombre, norte, este o X, y lo vamos a exportar. Si yo lo veo en mi escritorio, debería estar aquí en un ASCII y esto me serviría como un listado y yo lo podría leer, ya sea en RealWorks o en otro software que podría leer esa información y ya podrían tener información sobre los pernos. En sí esos son los tres ejemplos que queríamos mostrar. En el de perfil, yo me disculpo porque yo no fui el que hice la superficie, lo debería haber filtrado un poco mejor y haber realizado el ejercicio, pero en general es rápido, lo vamos a reforzar la próxima semana. Y también hay un tema que mi tarjeta gráfica y un poco mi memoria, no tengo los discos duros para respaldar, tengo poca en este disco duro en general para realizar esa operación.
No sé si tienen alguna consulta y en general lo que vemos como conclusión es siempre uno tiene que comprender la necesidad que uno tiene. Tenemos que tener las herramientas necesarias para manipulación de datos. Se dieron cuenta que las bases de datos son muy grandes, los hardware pueden ser muy rápidos, pero necesito manipulación de datos rápida. Necesito aquí un notebook y respaldar la información. En este caso, como ustedes vieron, yo también necesito mucho disco duro en algún momento. ¿Cómo yo puedo respaldar esa información? Los procedimientos de captura y los formatos aliados ya están muy solucionados en cuanto a lo que vieron en X7, conversa en conjunto con Trimble Real World y Horizon también. Solamente uno le pide la captura y lo puede leer Real World. La seguridad para medir está, la rapidez para medir está. Necesitamos productos como Real World para también ese flujo de proceso de datos sea mucho más seguro. Y en general, todas estas nuevas tecnologías, lo que le mostramos en un principio de todo este ciclo de vida de una mina, hay una inversión muy grande y también hay una inversión grande en hardware y también en software. Pero los problemas a futuro van a ser solucionados rápidamente. Uno tiene que defender un poco esa necesidad que tenemos de tener material para realizar mediciones seguras y rápidas, y en general la seguridad y la rapidez hace que se puedan costear esta herramienta. No sé, José, si tienen alguna consulta o algo así. Ok, aquí te vamos a hacer algunas consultas que han llegado por el chat. Mira, Nicolás Pérez pregunta, ¿cómo puedo obtener el software para tener la administración? Disculpa, José, te escucho cortado, entonces no te escucho bien. ¿Ahí me escuchas mejor? Un poco mejor. Ya. Nicolás Pérez preguntaba, ¿cómo puedo obtener el software para tener instalado en mi PC? Ya, no sé si se puede contestar toda la pregunta porque realmente no te escucho bien. Bueno, Nicolás, nosotros somos representantes de Trimble en Chile y básicamente para que puedan obtener el software es necesario comprar una licencia. ¿Ya? Y la licencia, como vimos anteriormente, está asignada a diferentes módulos. Así que depende de la aplicación a la que quieras enfocarte, te podemos asesorar cuál es la inversión, cuál es el módulo que necesitaría y cumpliría todas tus expectativas. Como para complementar eso, que ahora algo se te escucha cortado, José. Real World comprende una versión que es Viewer, que esa versión es libre, lo único que te deja es mirar esa nube de punto en 3D y hacer algunas mediciones, pero no tiene grado de exportación. Y después ya está en la primera